El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. El día de hoy vamos a dar a conocer los valores del paquete quirúrgico de lipoescultura. La lipoescultura que va a promocionar el hospital tiene un valor de 2.700.000, un paquete que va a incluir la consulta especializada con el cirujano plástico, que es el doctor Héctor Linares, quien hace parte de la sociedad colombiana de médicos especialistas en cirugía plástica y estética y reconstructiva. Entonces, el paquete consiste en una consulta especializada, la valoración preanestésica, una fotografía digital clínica, laboratorios prequirúrgicos, los honorarios del cirujano plástico, los honorarios del anestesiólogo, del ayudante quirúrgico, los derechos de salas de cirugía, el derecho de sala de recuperación, los materiales intraoperatorios, el manejo del dolor y la consulta de control posoperatorio. Entonces, esto va a tener un valor desde 2.700.000 y de ahí en adelante, si el hombre o el paciente, hombre o mujer, requiere de algún retoque más, pues va a tener un adicional. Esto, a partir de la fecha, está aquí el hospital en disposición de atender a todo aquel que requiera este tipo de cirugía estética. También damos a conocer que el hospital va a tener, ya hablo con las diferentes entidades financieras, como son el BBVA, el Banco de Colombia, el Banco Popular, La Vivienda, Comultrasan, Comuldesa, que ellos van a tener un convenio para realizar el préstamo para estas cirugías, y va a haber, de acuerdo a la capacidad económica de cada uno de los solicitantes, un descuento por nómina o un acuerdo entre las partes. Pero ya las diferentes entidades financieras conocen el tipo de paquete de lipoescultura que se va a hacer aquí y están dispuestos a hacer la financiación. En el día de hoy vamos a hacer algunas reflexiones a lo que nosotros definimos como el maltrato infantil. De hecho, que es un evento, una actividad que está en la agenda nacional. Todos hemos percibido a través de los diferentes medios de comunicación que día a día se registran hechos que tienen que ver con el maltrato infantil. Nos preocupa porque con mucha más frecuencia estamos viendo la manifestación de estos eventos. ¿Qué entendemos por maltrato infantil? Se define como toda acción, todo propósito deliberado, programado por una persona o por grupos de personas en contra de los niños, consiguiendo o buscando con estas acciones ocasionar un daño físico o un daño psicológico. Estas acciones las vemos en el contexto del desempeño del poder, es decir, quien ejecuta acciones de maltrato infantil
siempre las hace desde una posición de poder. Señalemos desde ahora que todo ser humano, y en particular todo niño que recibe maltrato infantil, es en potencia un ser humano en su época de adolescencia o en su época de la adultez, un maltratador. Y esta conducta se va a repetir o se va a ver reflejada al interior de las relaciones, por ejemplo, en el caso de los adolescentes en el ámbito escolar y, por ejemplo, en el caso de los adultos, en el ámbito de la pareja, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en todos los espacios en los que esta persona que ha sufrido el maltrato infantil tenga la oportunidad de desenvolverse. ¿Cuáles son los eventos a los cuales nos referimos cuando hablamos de maltrato infantil? Para comenzar quiero decirles y tomar unas cifras que publica el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entre el mes de enero del 2014 y febrero del 2015, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar documentó debidamente 17.965 casos de maltrato infantil, de los cuales desglosados tienen las siguientes características. El abuso sexual ocupa el 80% de estos 17.945 casos. ¿Sí? Que la gran mayoría de los eventos de maltrato infantil están siendo matizados o evidenciados a través de lo que conocemos como abuso sexual. El abuso sexual lo definimos o lo comprendemos como toda acción perpetrada por una persona que desde una posición de poder busca obtener placer con el niño, con el infante. ¿A qué llamamos maltrato físico? Se entiende toda acción que tiene como propósito dañar físicamente a un niño o causar una enfermedad. Este sería el segundo componente de lo que llamamos o conocemos maltrato infantil. El tercer componente de lo que llamamos maltrato infantil se define como la negligencia. La negligencia definida o entendida como esa actitud de los adultos, de los padres, de los cuidadores del bebé o del niño, en el sentido de limitar, proveer lo necesario para la subsistencia de este niño. Es el abandono por la responsabilidad que tiene la persona con los elementos necesarios para que el niño subsista. Este tipo de maltrato infantil, la negligencia, se ve con más frecuencia, o se evidencia con más frecuencia con relación a los lactantes. El cuarto elemento que conforma lo que llamamos maltrato infantil es lo que conocemos como maltrato psicológico o maltrato emocional. El maltrato emocional o el maltrato psicológico son todas aquellas acciones que realiza el padre, la madre, el cuidador o el docente o la figura de la cual dependa el niño, y tiene que ver con las críticas que se hacen hacia el niño, las amenazas, la intimidación, en general todo este tipo de acciones que tienen que ver con el desprecio por el niño, el aislamiento del niño, que causan en esta persona, durante su crecimiento, muchas repercusiones en su desarrollo social, en su desarrollo cognitivo y en su desarrollo afectivo. Estos niños que reciben este tipo de maltrato emocional se evidencian
porque son niños aislados, callados, con muchas dificultades de aprendizaje, con muchos problemas de disciplina en el ámbito escolar y que muchas veces son mal diagnosticados o mal, digámoslo, definidos. En el ámbito escolar estos niños tienden únicamente a ser definidos como indisciplinados, sin ir un poco más allá, sin indagar cómo es el ambiente familiar de este niño, que es el que le está causando una serie de dificultades en su desenvolvimiento académico, en su desenvolvimiento social. Quiero hacer unos comentarios muy particulares con relación al elemento que hemos definido como abuso sexual. Porque el abuso sexual en nuestro medio nos ha permitido conocer comportamientos de los seres humanos que a diario nos generan el repudio a nivel nacional. Miren ustedes, hace unos meses fue registrado en Simacota el caso de un hombre que al morir su esposa empezó a abusar sexualmente de sus 11 hijas. Con 3 de esas hijas, este personaje tuvo hijos. Miren ustedes cómo el maltrato infantil, al que yo señalé como esa acción destinada por un adulto en posición de poder para obtener placer sexual, viene evolucionando, digámoslo así, viene alcanzando unos ribetes del comportamiento del ser humano inesperados. Este caso, por ejemplo, que les cuento, de esta persona en esta población cercana del Socorro. Pero hay muchas más evidencias de que el abuso sexual va yéndose hacia otros escenarios. Por ejemplo, está el tema de la pornografía infantil, está el tema de los grupos al margen de la ley que hoy en día están reclutando principalmente niñas para ser llevados a los campos, digámoslo, de concentración donde se encuentran estas fuerzas irregulares, para que estas niñas estén al servicio de las personas alzadas en armas. Hace unos días se registró con mucho espanto el caso de un comandante, entre comillas, de las fuerzas irregulares de Otoniel. No sé quién es él, pero la prensa lo registró con mucho despliegue, hablando de que este señor mantenía vínculos con mujeres en algunas poblaciones del país, y cuyo propósito era el de reclutar niñas entre 11 y 15 años para que fueran llevadas a los campos donde ellos se encuentran para que les sirvieran de objeto sexual. De tal manera, pues, que el tema del abuso sexual, como dije, va adquiriendo otros niveles de desarrollo en nuestra comunidad y que están ligados, como dije antes, a las empresas de pornografía infantil. Colombia es uno de los países, y principalmente Cartagena, donde se asientan organizaciones criminales que se dedican a este tipo de actividades y que, bueno, son relevantes a nivel mundial, porque el comercio y el turismo sexual del cual hacen parte estas organizaciones criminales para ofrecerlos a los turistas, pues no es un secreto, y con mucha frecuencia se viene reportando este tipo de actividades. Hemos encontrado que con relación al maltrato infantil, desde el punto de vista de género, son las niñas, las mujeres, es decir, el sexo femenino, el que con más frecuencia es el objeto de esta agresión. Y en su orden cronológico encontramos que primero están las niñas, desde el punto de vista de porcentajes de mayor número de personas sometidas a este tipo de delitos. Primero están las niñas, luego están las adolescentes y luego las mujeres adultas, mujeres que también han sido incorporadas a este delito como consecuencia del accionar de bandas criminales, lo que llamamos trata de blancas. Entonces quiero decirles a ustedes que el tema del abuso sexual
no solamente enmarcado dentro de la circunstancia del maltrato infantil, rebasa unas fronteras que nos exige hacer una mirada mucho más profunda del problema para que de esta manera podamos analizar mucho mejor en el contexto la situación del abuso sexual. Señalemos cuáles son algunos factores de riesgo para el maltrato infantil. Hemos encontrado que con mucha más frecuencia se presenta maltrato infantil en madres adolescentes, en hijos no deseados, en madres solteras, en madres desempleadas. Estos son los elementos que definimos como factores de riesgo que nos ayudan a comprender la dinámica de esta psicopatología. Estimados usuarios, reciban un cordial saludo en nombre de la administración del Hospital Regional Manuela Beltrán y la gerencia a cargo del doctor Carlos Correa Mosquera. En esta oportunidad queremos comentarles que dentro de los procesos administrativos y gerenciales de reposición de equipos y de actualización de los mismos para poder prestar el mejor servicio a nuestros usuarios y a sus familias, durante el mes de mayo la AS ha adquirido unos equipos de apoyo diagnóstico como son 2 balanzas pesabebés, 4 oxímetros de pulso y también adquirieron 10 infusores a presión y para reponer todos los sistemas de vacío de las diferentes habitaciones del hospital. Así también pues adquirieron unos muebles y otras enseres para facilitar nuestro trabajo dentro de la AS, como son 80 atriles para portar líquidos. Se compraron 4 rodillos de transporte de paciente, esto para facilitar pues el traslado de los pacientes entre las camillas. Se adquirieron también unas escalerillas para reponer unas que ya por su uso y deterioro pues nos toca darlas de baja. El hospital también hizo una nueva adquisición de equipos de cómputo y escáner para fortalecer la red computacional de nuestra AS. Ya les había comentado en el programa anterior de los 31 televisores y de toda la dotación que hemos hecho de hotelería en nuestras habitaciones. Todo esto, les repito, con el fin de cada día pues mejorar el servicio que le estamos prestando a la comunidad del Socorro. Una de las cosas que más me ha llamado a mí la atención aquí, desde que estoy haciendo consulta, es la incidencia tan alta, pero demasiado alta, de la enfermedad de Chagas. O bien llamada o mal llamada la enfermedad del pito. Como ustedes saben, esta es una enfermedad transmitida por un pito especial, el Rhodnios prolixus, que creo que ya casi no existe, pero que sí existió mucho en todas esas casas de bareque, de paja, etcétera, de los años a los 30, 40 años, y esas consecuencias somos las que estamos viendo. El pito, si está infectado por una bacteria que se llama el Trypanosoma cruzi, lo transmite a la sangre del paciente, y esto poco a poco se va pegando al corazón, a veces al esófago, a veces al colon, pero especialmente al corazón, donde va haciendo y dejando una cantidad de secuelas, especialmente alterando el ventrículo y dañando la función ventricular. Y por eso estos pacientes terminan casi siempre en falla cardíaca, porque la contractilidad del músculo se va perdiendo y entonces ya el corazón no es eficiente. Y esta es una de las complicaciones más frecuentes. La otra complicación muy frecuente del Chagas son las manifestaciones y trastornos eléctricos.
del sistema del corazón, especialmente del sistema de conducción. Y por eso muchos de estos pacientes terminan con marcapasos para corregir y aumentar la frecuencia. Igualmente transmiten muchas arritmias ventriculares que terminan en colocación de cardiodefibriladores, o sea, aparatos que si hay un paro cardíaco se disparan y son salvadores de vida. Desgraciadamente, estos equipos, estos aparatos, estos devices que llaman, son costosos, pero muy costosos. Y esto interfiere o juega un papel muy importante en el Plan Nacional de Salud. Porque un cardiodefibrilador no sé cuánto cuesta ahorita, pero está alrededor de los 40 millones de pesos. Entonces hay que seleccionar muy bien los pacientes, quienes verdaderamente lo necesitan y quienes en realidad van a hacer un beneficio grande. Me explico, si un paciente tiene 80, 90 años, es decir, nadie puede mandar en la vida de nadie, solo Dios. Pero si yo, que ya estoy como en los 80, pero si llego a un poquito más y a los 90, posiblemente ya voy a decir que no me coloquen nada, porque yo creo que el concepto de hoy es calidad y no cantidad de vida. Entonces hay que seleccionar muy bien qué pacientes verdaderamente se van a beneficiar y cuáles no, por los altos costos. Pero volviendo, ¿cómo se hace el diagnóstico de Chagas? ¿Cómo se le puede decir a una persona, usted tiene Chagas? Hay una serología, una prueba, que es la serología para Chagas. Cuando esta serología es positiva, quiere decir que el individuo estuvo o está en contacto con el parásito. Lo que es importante saber es que no todo paciente que tenga serología positiva tiene Chagas. Yo puedo tener tuberculina positiva y no tener tuberculosis. Aquí pasa lo mismo. Yo veo que aquí los pacientes que vienen con serología positiva llegan en una angustia tremenda, como si les hubieran diagnosticado un cáncer. Entonces hay que decirles, espere, hacemos unos exámenes que son fundamentales, necesarios en el manejo de esta enfermedad. Estos exámenes son un ecocardiograma que nos mide la función ventricular, la contractividad del músculo cardíaco y un Holter para identificar los tipos de arritmias. Porque el Chagas prácticamente no tiene hasta este momento un tratamiento específico. En la fase aguda parece que hay unas drogas que ayudan, pero coger un paciente en la fase aguda es muy difícil, y mucho menos ahora cuando ya prácticamente el Chagas sea, en este momento que se esté transmitiendo y se estén contagiando, es muy poco, porque como digo, desde que salió el DDT y todos estos tóxicos y vainas han acabado prácticamente con los pitos. Pero sí estamos manejando, son las complicaciones de hace 20 o 30 años. Y aquí hay regiones de una incidencia terrible. Por ejemplo, Oiva, Coromoro, Vélez, el mismo Socorro. Pero estos pacientes de estas regiones tienen una incidencia muy alta. Casi todo paciente que viene de estos sitios es porque, motivo de la consulta, serología positiva para Chagas. La función de uno es estudiarlo y poderle decir, mire, usted no tiene Chagas. Hasta este momento su ventrículo está bien y hasta este momento no tiene arritmias. Vuelva en un año les repetimos estos estudios. Porque si aparecen ya alteraciones hay que comenzar a tratarlas. Y de la precoz que se inicia el tratamiento está el futuro del paciente. Desgraciadamente aquí llega ya en falla cardíaca con
fracciones de eyección muy bajitas de 20-15%, que son casi incompatibles con la vida. Entonces, esta es una enfermedad de verdad. Aquí, uno en Bogotá para ver un Chagas, cuando yo trabajaba en el hospital militar, pues se veía un Chagas por allá una vez al mes, bueno, con ese volumen de pacientes. Aquí hay veces, hay ocasiones en que si vengo a la consulta y veo 20 pacientes en el día, 8 o 10 son por enfermedad de Chagas. Es, como decimos los santanderianos, atortolante. Y hay que seguir tratando de identificarlos. Ahorita hay unas drogas que están en experimentación, que se está esperando los resultados finales, si son benéficas o no. Pero yo pienso que este es un bosquejo más o menos para que se den cuenta de la gravedad del problema. Y hay que seguir identificándolos y estudiando, porque de verdad es una enfermedad muy interesante para nosotros desde el punto de vista científico, pero muy desagradable y muy desgraciada para los pacientes. Para invitar a todos los usuarios de nuestro nodo ATO, el puesto de salud del ATO, para que nos acompañen este domingo 21 de junio a las 9 de la mañana en la reunión de usuarios que tenemos con los representantes del hospital y con todos los usuarios de nuestro nodo puesto de salud del ATO. La idea de la reunión este domingo 21 de junio es para mirar todas las problemáticas que tenemos con los usuarios en nuestro nodo puesto de salud del ATO, para que nos den a conocer sus inconformismos, para nosotros también mejorar la atención en todos los medios y todos los aspectos en nuestro puesto de salud. Invitarlos, que es importante que ustedes asistan a esta reunión de usuarios, ¿sí? Porque nosotros solos no podemos mejorar, que ustedes por favor hagan parte del cambio de nuestro puesto de salud del ATO. Los esperamos este 21 de junio, domingo 21 de junio a las 9 de la mañana en el puesto de salud del ATO. Deberes y derechos del paciente. Nuestros pacientes tienen derecho a: primero, elegir. Primero, a libre decisión de aceptar o rechazar el tratamiento de su enfermedad, y en caso de no poder tomar su propia decisión, sus familiares pueden hacerlo. Segundo, a decidir si participa o no en investigaciones. Tercero, a tener libertad de expresar si desea o no recibir visitas durante su hospitalización. Cuarto, a tener un médico responsable de su atención. Quinto, a pedir una segunda atención. Segundo, estar informado y preguntar. Primero, a recibir de la persona que lo atiende información clara y oportuna sobre todo lo relacionado con su enfermedad, tratamiento y pronóstico. Segundo, a preguntar sus inquietudes con respecto a la atención. Tercero, a preguntar sobre los medicamentos que está recibiendo. Cuarto, a conocer el nombre y el cargo del personal que lo asiste y los servicios que presta la institución. Quinto, a solicitar información sobre normas y funcionamiento de la institución. Tercero,
recibir la mejor atención. Primero, a recibir atención profesional de acuerdo con su enfermedad y con el recurso del hospital. Segundo, a que se le ayude a disminuir el dolor físico o el sufrimiento, según su condición clínica. Tercero, a ser atendido en forma oportuna y puntual. Cuarto, a una rehabilitación integral. Quinto, a recibir un trato digno, respetando sus creencias y sus costumbres, sin discriminación por razón de edad, raza, sexo, ideología, religión o condición socioeconómica. Cuarto, la seguridad. Primero, a que se le proporcionen los medios adecuados y disponibles para evitar el daño a su integridad física. Segundo, a tener un sitio seguro para el cuidado de sus pertenencias. Quinto, privacidad y confidencialidad. Primero, a ser tratado con respeto y amabilidad. Segundo, a que se respete su intimidad en la atención. Tercero, a ser informado cuando va a recibir atención por parte de un docente, que se esté acompañado de uno o varios estudiantes, pudiendo aceptar o no dicha atención. Cuarto, a que durante el momento de su atención no se presenten interrupciones. Quinto, a mantener la confidencialidad sobre su enfermedad y el contenido de la historia clínica, la cual solo podrá ser revelada en caso de que el paciente lo solicite o cuando sea requerida por una autoridad competente. Sexto, a que pueda expresar la necesidad de no ser revelada su identidad en casos especiales durante su proceso de atención. En caso de suplantación de identidades, no es posible cumplir con este derecho. Deberes. Nuestros pacientes tienen el deber de: primero, asistir puntualmente a las citas y procedimientos programados. Segundo, tratar con respeto a la persona que lo atiende, a los demás pacientes y los acompañantes de la institución. Tercero, utilizar correctamente las instalaciones y mantenerlas en un buen estado. Cuarto, aportar la información necesaria para su atención y colaborar en todos los aspectos relacionados con el cuidado y tratamiento de su enfermedad. Quinto, cuidar de sus pertenencias siempre y cuando su condición clínica se lo permita. Sexto, cumplir las instrucciones sobre las preparaciones para exámenes y procedimientos. Séptimo, evitar comportamientos agresivos contra las personas que lo atienden. Octavo, participar en su rehabilitación integral en caso de que ésta sea necesaria.
Muchas veces en nuestra vida enfrentamos situaciones difíciles que requieren apoyo que no hemos encontrado a nuestro alrededor, o necesitamos hacer un alto en el camino para tomar decisiones trascendentales. El Hospital Manuela Beltrán del Socorro dispone de un equipo de profesionales responsables y éticos preparados para orientarnos y acompañarnos en el proceso de construir un mejor camino para seguir avanzando. Solicite su cita al Servicio de Psicología en Estadística del Hospital Manuela Beltrán. Dese la oportunidad de escucharse y ver que las cosas pueden ser distintas.